Vemos ahora las funciones pares e impares. La condición dada una función f definida de a en b. Decimos entonces que esta función f es par, f es par sí, solo si se va a cumplir que cualquiera sea el x del dominio, que en este caso es A, se tiene que cumplir que matemáticamente lo escribimos así. ¿Qué estamos diciendo? Que la imagen de x y el de su opuesto son iguales, las imágenes. Entonces, la condición para que sea par es que cualquiera sea el x del dominio, las imágenes de los valores de x y de su opuesto son iguales. La característica, la propiedad que tienen las funciones que son pares, la propiedad es que son simétricas con respecto al eje y. ¿Por qué? Porque a x y a menos x le corresponde la misma imagen en todos los casos, entonces se trata de una simetría axial con respecto al eje y. Esa es la propiedad que tiene. Ahora, la función f es impar si, solo si cualquiera sea el x del dominio, se va a cumplir que la imagen de ese valor x va a ser igual al opuesto de la imagen de menos x. Hay un cambio de signo, entonces, con respecto de, comparado con lo que es la función par. Es decir, la función va a ser impar cuando las imágenes de cualquier valor del dominio y el de su opuesto difieren en signo. La propiedad en este caso es diferente, también hay una simetría, pero ahora la simetría es central con respecto al origen de coordenadas. Acá entonces era axial con respecto al eje y acá es una simetría central con respecto al origen de coordenadas. Eso es en la parte gráfica cuando uno lo reconoce y algebraicamente tiene que hacer entonces cálculos para determinar esto. Cuidado porque es fuerte decir con el cuantificador para todo. Decir para todo significa que no necesariamente solo los que están cerca del origen, por ejemplo, cumplen, sino que en todo momento tiene que darse esa igualdad que estamos mencionando. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función igual a x cuadrado más 1. Bueno, hacemos una tabla de valores en este caso. Cuando x vale 0, queda 1. Cuando vale 1 o menos 1, queda 2. 2 o menos 2 vale 5. A ver entonces la gráfica. Entonces, al 0 le corresponde 1, al 1 le corresponde 2, al igual que al menos 1. Y al 2 le corresponde 5, al igual que el menos 2. Y tenemos entonces la parábola, ¿sí? Igual a x cuadrado más 1. Como decíamos antes, cualquiera sea el valor x considerado, x y su opuesto tienen la misma imagen, entonces se trata de una función par y la otra propiedad que veíamos era que hay una simetría axial con respecto al eje y. Si consideramos la función y igual a x cubo, igual a x cubo, en una tabla de valores vamos a tener, cuando vale menos 2 es menos 8, menos 1, 0, 1 y 2 que es 8. Bueno, el gráfico entonces
De nuevo utilicé una unidad de medida diferente sobre el eje X y sobre el eje Y porque tengo que trabajar entre 8 y menos 8 en el eje Y. Entonces ven que la unidad de graduación es diferente. Vamos a marcar los puntos entonces, menos 2, que se corresponde con menos 8. Menos 1 con menos 1. Cero, 0, 1 con 1. Y 2 con 8. Muy bien. La gráfica entonces de esta función tendrá esta forma. Bien, uniendo los puntos entonces nos queda la gráfica de la función y igual a x cubo. La gráfica esta particular tiene el nombre de parábola cúbica. Así como la otra anterior que habíamos hecho era una parábola pero cuadrática, esta recibe el nombre de parábola cúbica. Como vemos entonces, cuando le corresponde 1 en menos 1, en la correspondencia son valores opuestos, en cada uno de esos casos ocurre lo mismo. Y se trata acá de, en la propiedad, una simetría con respecto al origen de coordenadas, no con una simetría axial, sino una simetría central. Puede pasar que tengamos funciones, si nosotros tenemos, por ejemplo, y igual a x cubo más 2x cuadrado, por ejemplo, es una función polinómica, pero si pensamos en la clasificación no nos va a salir ni par ni impar. Entonces, si nos pidieran determinar si la función es par o impar, se escribe que no cumple con ninguna de las dos condiciones, o sea, no es par ni impar. Funciones crecientes y decrecientes. Bueno, una función igual a f de x es creciente en un intervalo de su dominio, no necesariamente en el dominio completo, si se cumple que para todo x sub 1, para todo x sub 2, en ese intervalo del dominio se verifica que si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces la imagen de x sub 1 es menor que la imagen de x sub 2. Eso va a significar creciente para la función. Ahora, la función será decreciente, por supuesto, si ocurre lo contrario. Es decir, que si considero x sub 1 y x sub 2 pertenecientes a un intervalo del dominio y x sub 1 es menor que x sub 2, va a ocurrir cuando es decreciente que la imagen de x sub 1 es mayor que la imagen de x sub 2, lo cual indicaría que decrece. Gráficamente, entonces, tengo que analizar y determinar en qué intervalo es creciente y cuándo es decreciente. Entonces, en este sector la función es decreciente, decimos que en este intervalo, ¿sí? Y va a ocurrir que es creciente en el intervalo siguiente, creciente, y cuando lo escribimos, decimos en el intervalo x sub 1, x sub 2. Abierto, no estamos considerando los extremos, entonces la función es decreciente. En el intervalo x sub 2, x sub 3 es creciente. ¿Por qué estamos trabajando y mencionando solamente intervalos que son abiertos? Si yo pusiera el intervalo cerrado, en el mismo punto x sub 2 tendría que poner que es creciente y decreciente y no puede ocurrir eso mismo, ¿sí?
hasta cerca de, puedo comparar eso de menor, que me da la definición decreciente, pero no exactamente en este valor, porque es el que separa a un intervalo de decrecimiento de uno que es de crecimiento.